por la bendición que tenemos, ¿verdad?, de esta congregación. Cuando vea al Señor que anda allá afuera, ¿verdad?, que es el que... ¿Cuántos conocen a Marcelo? Sí. Agradézcale, ¿verdad? Dígale gracias por cuidar del edificio. Siempre está al pendiente, cualquier cosa que pasa, siempre nos está llamando. Y bueno, él ha estado trabajando, estamos tratando, ya van a empezar a trabajar en la escuela de al lado. Entonces, cuando hay construcción al lado de este edificio es muy posible, porque aún cuando la escuela está en actividad, hay vandalismo, hay gente que viene y se mete, y han pasado varios sucesos, ¿verdad? Y siempre él está pendiente. Estamos tratando de cercar todo lo que es el edificio, por lo menos esta parte, y él está trabajando, así es que agradézcale. Él no está cobrando ningún peso por ello, ¿verdad? Aunque recibe alguna ayuda de parte de la iglesia americana, pero es por el trabajo que hace aquí adentro del edificio, pero eso que está haciendo pues es extra, así es que seamos agradecidos, ¿verdad? Y dígale, hermano, muchas gracias por estar trabajando. Y si usted tiene un día disponible, ¿verdad?, acérquese con él y dígale también, si necesitas ayuda, dime qué día y póngase de acuerdo con él y usted puede venir y ayudarle. Amén. Gracias, hermanos. Tenía algo que decirles también, ¿verdad? Mi esposa estaba anunciando acerca del Día de las Madres, no se lo pierdan, ¿verdad? Es una bendición, queremos tener ese detalle con cada una de las mamás. En esta mañana yo quiero hablarles acerca de la victoria de David, pero quiero hacer mi enfoque más, ¿verdad? Aunque la Biblia no menciona quién fue la madre de David, ¿verdad? Pero yo creo que David, con esa fe que él tenía, con esa dependencia y cercanía que él tenía con Dios, es inevitable no pensar que haya habido alguien detrás de este gran hombre que llegó a ser tan importante en la historia del pueblo de Israel. Así es que quiero que vayamos a la escritura en primer libro de Samuel, donde se desarrolla, ¿verdad?, donde está escrita toda esta historia, capítulo 17, primer libro de Samuel, capítulo 17. Y vamos a leer, son varios versos, ¿verdad?, aunque nuestro énfasis va a estar en los versos anteriores a esos que vamos a leer. Pero quiero en esta mañana, ¿verdad?, que cada una de las madres puedan sentirse, ¿verdad?, con esa satisfacción. Hay trabajo que nunca deja de hacer la madre y es el orar por los hijos. Y yo creo que toda madre, toda aquella que ha experimentado ser madre, tener un hijo, y algunas que ante la imposibilidad de poder amamantar a un hijo, pero si Dios le dio la oportunidad de adoptar un hijo, de crear un hijo, ¿verdad?, de enseñarle los valores, los principios, enseñarle acerca de Dios, eso le va a traer gran bendición y satisfacciones a su vida. El Salmo 113 habla aún de aquella mujer estéril que el Señor hace que se rodee y que se goce de ser madre de hijos sin haber amamantado. Primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 45, y si ya lo tiene, voy a invitarlos a que me siga con su vista y yo le leo en voz alta. Dice el verso 45: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla. Amén. Y Él los entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en la tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató.
sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón. Y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saraim hasta Gad y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es hijo ese joven? Y Abner respondió: vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo: pregunta de quién es hijo ese joven. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de su siervo Isaí de Belén. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra que nos alienta, nos consuela, nos da ejemplos, que nos redarguye también y que señala nuestro pecado. Ayúdanos, Señor, a aprender en esta mañana, a ser ejemplos, a seguir, Señor, modelos y ejemplos de fidelidad, de sencillez, de valentía. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, amados hermanos. Yo creo que como padres, cuando nuestros hijos van creciendo, los que somos padres o los que son hijos, ¿verdad? Como hijos queremos satisfacer a nuestros padres. Muchas veces nos sentimos frustrados porque no alcanzamos las expectativas de los padres. A veces sentimos que los padres se desesperan. Quizás algunos no experimentamos el tener el que crecer a un lado de un padre, como es el caso mío, y muchos conocen los por qué. Pero yo creo que a veces los padres como que somos muy exigentes. Queremos que nuestros hijos, ¿verdad?, sean un modelo, sean un ejemplo. Deseamos, pero muchas veces no enseñamos ni nos esforzamos lo suficiente para que ellos lo logren. O a veces son los métodos que usamos, que a veces en vez de ayudar a nuestros hijos a que crezcan de la manera como nosotros deseamos, los hacemos que ellos se sientan frustrados, los hacemos sentir como miserables. No alcanzo, no lleno las expectativas que mi padre tiene de mí, y a veces los hijos pueden crecer con ese sentido de culpa, con esa decepción hacia ellos mismos. Y entonces es un problema que muchas veces podemos crear dentro de nosotros mismos. Ahora, como padres, qué satisfactorio es ver que nuestros hijos van creciendo, se van desarrollando, y que aquellos principios, aquellos valores que les hemos enseñado, ellos lo han absorbido y lo han puesto en práctica en sus vidas. ¿Y qué padre no se siente orgulloso de ver a sus hijos desarrollándose de esa manera? Que aprenden a desenvolverse de una manera práctica y fácil dentro de una sociedad, y que aprenden a tomar decisiones correctas, adecuadas, y que tienen logros, éxitos, ¿verdad? Y que se van abriendo camino. Cuando leemos la escritura, si leemos todo el capítulo desde el comienzo, que es bastante largo, por eso solamente leímos del 45 al 58, vemos que David tenía un padre llamado Isaí. Si vamos a capítulos más anteriores, donde Samuel dice que Dios manda a Samuel que vaya y unja al que será el futuro rey de Israel, ¿verdad? Porque había desechado a Saúl. Y llega a la casa de Isaí, perdón. Llega Samuel y le dice: bueno, he venido a ungir al nuevo rey de Israel, así es que preséntame a tus hijos. Y el padre, pensando que era Eliab, manda a llamar a su hijo y le dice: será este. Y aún Samuel, cuando lo vio, dijo: este es porque es grande, porque es fuerte, tiene presencia. Pero Dios le dice: este no es. Porque el hombre ve solamente lo que ve en sus ojos, pero Dios ve el corazón. Y así dice que cada uno de los hijos de Isaí fueron pasando y dijo: ¿qué pasó? Ninguno de estos es.
Dice, ¿acaso no tienes más hijos? Y Isaí dijo, no, estos son todos. Dijo, ¿estás seguro? Oh, se acordó que tenía otro allá cuidando a las ovejas. ¿Qué padre puede olvidarse de un hijo? ¿Verdad? Yo sé que mis padres tuvieron 6 hijos, 3 hombres y 3 mujeres. Iba a decir, y yo no, yo soy dentro de los 3 hombres y 3 mujeres. No podemos dejar, ¿verdad? O sea, es inevitable olvidarse, pero que un padre se ha olvidado que tenía un hijo. Bueno, quizás las razones, mis hermanos, es porque yo no sé si usted ha investigado o ha buscado quién era la madre de David. Sabemos quién es el padre y los hermanos, ¿verdad? Y los nombres de algunos de ellos, pero ¿quién era la madre de David? Aún ni siquiera menciona quién era la esposa de Isaí. Pero al parecer, David no era hijo de los, o sea, era como medio hermano de los demás. No era hijo de la misma madre de sus hermanos. Y es por esa razón que es muy posible que Isaí lo estaba dejando como a un lado. Pero veamos que Dios, en su infinita misericordia, usted se va a dar cuenta cuando lee las escrituras que hubieron mujeres que ni siquiera son mencionadas por nombre por causa de alguna situación, ¿verdad? En la que incurrieron, pero que Dios, en su gran plan y muestra su misericordia, las incluyó aún dentro de la genealogía del Mesías. Una de ellas es Ruth. Podemos mencionar a Tamar. Mencionamos ayúdenme, Rahab, que también tenía una situación, ¿verdad?, de que no era una mujer de sociedad ni casta, sino que era una mujer, la Biblia lo describe como una ramera. Y entonces vemos que a Dios, dentro de su plan, Él no tiene problemas y las acomoda. La esposa de Urías, en la que David incurre, ¿verdad?, en asesinato, se queda con ella, comete adulterio, etcétera, y que aún su nombre ni siquiera, hay ocasiones en las que no se mencionan en la Biblia. Ahora sabemos que se llama Betsabé. Entonces, hay situaciones, mis hermanos, en las que, ¿verdad?, Dios obra de manera muy especial, y vemos aquí el caso de David. Sus hermanos, dice la escritura que 3 de ellos estaban en el ejército. Si vamos un poquito más atrás, en este capítulo, algunos rasgos del carácter de David, y es lo que queremos aprender hoy. Pero mi enfoque es, qué bendición, ¿no es cierto? Si vivía la madre de David, si supo de David, no se menciona mucho, o más bien no se menciona de ella, pero ¿acaso no hay satisfacción? ¿No hay orgullo en eso? Yo creo que la oración como padres, mis hermanos, es que nuestros hijos teman a Dios, le conozcan a Dios como nosotros le hemos conocido, o quizás mejor, y si van a servirle, que le sirvan de una mejor manera. Por ejemplo, hasta donde yo sé, yo no conocí mucho a mi padre, pero decía mi madre, era la que nos hablaba de él, que la oración de ellos juntos siempre oraba porque sus hijos fueran siervos del Señor, que fueran pastores, y que sus hijas pudieran ser como esposas de pastores. Gracias a Dios, quizás no se cumplió la oración así como que los 3 fueran pastores, ¿verdad? Y que las otras se casaran con esposa de pastor, pero gracias a Dios, los 6 caminamos en los caminos del Señor, y yo creo que es lo más importante. O sea, de alguna manera esa petición, mis hermanos, y sé, porque en alguna ocasión algunos de mis hermanos decían que cuando mi madre supo que yo empezaba en el ministerio, fue la alegría en su corazón, fue como fue como la contestación de la oración de aquel par, ¿verdad?, de aquel matrimonio, porque sus hijos pudieran servir al Señor. Entonces, qué satisfacción para los padres cuando los hijos vienen voluntariamente al Señor, instruidos por supuesto por ellos. Aquí la Biblia no dice si Isaí pasaba tiempo con sus hijos, les enseñaba acerca de Dios, pero David había tenido un encuentro con Dios. Y sabe una cosa, que es posible que David
no tuvo una vida como la tuvieron sus hermanos. Es posible que a él le tocó más difícil. Es posible que porque no era hijo también de la misma madre, ¿verdad?, era menospreciado. No dice nada de eso la Escritura, pero es muy posible. Y entonces tuvo que crecer allá junto con los animalitos. Aunque la Biblia no menciona desde qué edad o cuánta edad tenía cuando se sucedió ¿verdad? Que se vino y peleó con Goliat. Pero pudo haber empezado desde muy temprano a andar detrás de la manada, del rebaño de ovejas. Pero ahí donde él andaba, él conoció a Dios y tuvo esa cercanía y esa dependencia con Dios. Pero algo que podemos aprender de David es que él era celoso. Él tenía su celo porque él creía, confiaba, había tenido experiencias. Algo que es posible que si esto se lo contaba a sus hermanos, a su familia o a sus amigos, si es que tenía, ¿verdad?, no se lo iban a creer. Pero él había tenido experiencias donde Dios lo había protegido, donde Dios le había dado la habilidad para poder desafiar al oso o al león y matarlos y quitarles para poder proteger a su rebaño, a sus ovejas. Entonces, si él platicaba, ¿verdad?, acerca de esas proezas, quizás nadie le iba a creer, pero él estaba tan seguro de ello porque él tenía una relación con Dios. Su celo. Dice en el verso 26, si vamos un poquito atrás ahí en el mismo capítulo, dice: entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitara el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Bueno, para que entienda, ¿verdad?, hasta aquí por qué él está haciendo esa pregunta. Si usted no ha leído esa historia, quiero relatársela así rapidito. Resulta que Israel tenía guerra con los filisteos. Y dicen que dentro de la nación de los filisteos había un hombre que sobresalía en todos, que era casi, imagínense, 10 pies de alto. Yo mido 5, así es que nomás auméntele el doble. Y luego no me mire así, ¿verdad?, así solamente de los 5 pies para arriba, sino que ahora imagínense también, ¿verdad?, como un guerrero. Y menciona el tipo de vestidura que traía aquel hombre. Dice que aún su lanza era como del tamaño de un rodillo, dice, de hilar, ¿verdad? Porque, y entonces habla de cosas que eran grandes, cuánto pesaba, la cota de malla que traía, el casco que usaba, tenía que estar bien cabezón, pues estaba grandote. O sea, todo era en proporciones grandes, el cabezón. Y entonces dice que por 40 días estaba desafiando al pueblo de Israel, mañana y tarde. Se presentaban en la línea y venía y decía: ustedes son los siervos de David, de Saúl, perdón, ¿verdad?, que era el rey de Israel. Dice: ¿acaso no soy yo filisteo?, decía el grandulón Dice: búsquenme al más bravo de ustedes y tráiganmelo. Si yo lo venzo, digo, ustedes van a ser nuestros esclavos. Y si él me vence a mí, pues seremos sus esclavos. Pero yo me imagino, ¿verdad?, aquel, pues era un paladín. ¿Alguna vez usted ha escuchado a alguien que en su así, que se impone, ¿verdad?, ante todos y por su rostro así, y todos le tienen miedo? Le ha tocado ver y que cómo se burla y se ríe de aquello, no te pongas conmigo, tú eres como un niño, te pongo unas cachetadas y bla, bla, bla. A lo mejor usted ha conocido, se va a encontrar o va a escuchar, ¿verdad?, de personas que son así, y este es el tipo de personas que por su altura, por su habilidad y todo lo que él confiaba mucho en lo que él sabía, sus estrategias, en su tamaño, ¿verdad? Y entonces venía por 40 días, échenmelo, vengan para acá, ¿verdad? Y dice que el ejército de Israel
temblaban, tenían miedo. Aún el mismo rey, ¿verdad? Saúl, que era también, dice que sobresalía entre los hombres de Israel. Se cree que los israelitas no son tan altos, son chaparritos así como yo. Y Zaqueo yo creo que era más chaparrito que yo. Y entonces por complexión, ¿verdad? Ellos no son de altura, pero Saúl, el rey, dice que sobresalía a los hombres. No sé, la Biblia no dice cuánto medía, pero sobresalía. Pero dice que los desafiaba y nadie se animaba. Pero cuando llegó David, ¿verdad?, a llevarle comida a sus hermanos, porque su padre lo había enviado que fuera, dice, ve, mira cómo están sus hermanos, pregunta, ¿verdad? Y entonces platicando con sus hermanos, en una de esas ocasiones dice que está hablando con sus hermanos, ¿verdad?, de cómo están y acá y allá, y entonces escucha que el paladín está allá. ¡Órale pues! Cobardes. Y bueno, usted póngale, ¿verdad?, lo que se le ocurra, pero aquel se está burlando, se está riendo y quiere pelear. Y entonces David, que es de pocas pulgas, ¿verdad?, también se le calentó la sangre, ¿verdad?, como muchas veces también se nos puede calentar a nosotros que estén hablando mal de una persona que amamos. Y en este caso David está escuchando que están desafiando al ejército de Jehová, el Dios de los ejércitos, dice, y entonces se llena de celo, se llena de coraje, y entonces dice, ¿y este? ¿Quién es este? Y yo creo que él voltea a verlo, ¿verdad? Y no ve a aquel gigante, sino que mira como un león a un oso, de los que él ya se había echado, ¿verdad? Entonces dice, ¿quién es este filisteo incircunciso, ¿verdad?, que viene, ¿verdad?, y que desafía de esta manera? Y empieza a indagar, ¿verdad? Y escucha comentarios por ahí, ¿verdad? A lo mejor todos en su miedo, en su temor. Y cada vez que hablan de aquel grandulón, como que el miedo crece entre ellos. No, dicen que ha matado, no sé. Pero como que ellos mismos alimentaban aquel temor y aquel miedo. Sin embargo, David venía fresquecito. Él había tenido, ¿verdad?, esa convicción de todo lo que había hecho allá. Y entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciera este filisteo y quitara el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y entonces no solamente tenía celos, sino que era humilde. No hizo alarde de sus actos anteriores. En el verso 34 vemos cuando él está diciendo a Saúl, ¿verdad? Ahora se presenta ante el rey y le dice, mira, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso, dice, y tomaba algún cordero de la manada, dice, salía yo tras él, ¿verdad? Y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Lo que me gusta de David es que él no dice, yo soy valiente, yo soy esto, yo soy lo otro, ¿verdad? A mí échemelo, no, en el nombre de Jehová de los ejércitos. O sea que él está defendiendo el honor de alguien al quien él ama, ¿verdad? Como muchas veces nosotros podemos tener una bonita y preciosa amistad con alguien, y que alguien manche el nombre de esa persona diciendo algo mal. Te estás equivocando, el que se mete con él se mete conmigo. Es que vámonos, nosotros somos de paz, ¿ok? Su fe. David demostró una fe, una seguridad. Dice, Jehová que me ha librado del león. Dice, añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de la garra del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve, y Jehová esté contigo, porque conmigo yo tengo miedo. Y entonces David tenía también algo que lo caracterizaba. Dijimos su celo, su humildad, su fe, pero también tenía una sencillez. ¿Sabe por qué? Porque el rey le dice, mira, ponte mi traje de guerrero, ¿verdad? Usa el mío. Y dice en el verso 39, y ciñó, dice David, su espada sobre sus vestidos y probó a andar. Dice, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto. Yo no sé cómo ustedes pueden
¿verdad? Porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril. Dice, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Hermano, muchas veces nosotros, ¿verdad?, para querer vencer ciertas situaciones y esto, lo único que necesitamos, mire, es tener confianza en Dios lo suficiente. En inglés dicen que Dios le dio a David, dice, the skill to kill, la habilidad de matar, o sea, cuando habla del oso, del león, ¿verdad? Y en este caso, pues al presentarse ante este hombre. Ahora, él probó andar con el traje de guerrero, no pudo. Nosotros no podemos venir con una, ¿verdad?, métodos diferentes que porque a aquel hermano le funciona. No, lo que Dios te ha dado, puede ser tu fe, puede ser tu habilidad, todo aquello que tú tengas para pelear tus propias batallas o las batallas, ¿verdad?, de una congregación, etcétera. Pero tú tienes una habilidad. Hay quienes dicen, es que yo no tengo hábito de esto, o de leer la escritura, o de orar, o de hacer esto, o de hablar con personas, pero tienes algo que Dios te ha dado, úsalo. Lo que Dios te haya dado, úsalo, ¿verdad? Hay quien tiene esa facilidad de comunicación, de hablar con las personas, de comunicar la palabra. Ora por los problemas de la persona, etcétera. Todos tenemos ciertas habilidades diferentes. Yo sé que los hermanos de David también tenían habilidades, tenían fe, tenían confianza, quizás no tan grande como la de David, pero todos hermanos tenemos algo con lo que Dios nos ha capacitado. Y en los momentos de dificultad. Ahora, dice la Escritura en 2 Corintios 10:4, ¿verdad? Dice que nosotros tenemos luchas, tenemos guerras, pero dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Cuando nuestra confianza está en este Dios, hermanos, en el Dios que creemos, en el Dios que confiamos, el que es nuestro Padre, el que es nuestro escudo, ¿verdad? A veces nos comportamos como el ejército, alimentamos nuestro miedo, pero David no fue así. Qué lindo es, ¿verdad?, como padres. Yo no sé si Isaí, ¿verdad?, sabía todas estas cosas acerca de cómo este hijo se comportaba, cómo temía a Dios, cómo dependía de Dios, pero yo creo que, ¿verdad?, si Isaí hubiera estado ahí al lado, él se hubiera sentido satisfecho, orgulloso, o no sé, como padres. Cuando vemos, ¿verdad?, los logros de nuestros hijos, las metas que se cumplen, ¿verdad?, cómo ellos buscan a Dios, sirven a Dios, adoran a Dios, sin que uno tenga que estarle recordando o diciendo, qué bendición, qué satisfacción pueden sentir los padres. Como les digo, no se habla de la madre de David, pero si la tuvo, y yo creo, ¿verdad?, que esta mujer era temerosa de Dios y que tuvo que haber orado por su hijo. Y si vivía, oraba por su hijo. Y si algún día supo de todo lo que él hacía, pudo haberse llenado ese corazón de satisfacción. David obró con naturalidad. A veces el soldado no se ve a causa de su complicada armadura. Yo no sé cuántos de ustedes a veces tienen ciertas habilidades, ¿verdad? Y hay otras personas que a lo mejor pueden hacer el mismo trabajo, pero, por ejemplo, en más de las ocasiones, yo trabajo sin guantes. Solamente ya cuando ando sprayando el cemento, ya uso guantes especiales para que no penetre el cemento en mis manos. Pero mientras andamos preparando todo, yo no uso guantes y yo veo que todos los demás usan guantes y me dicen, ¿por qué uno usa guantes? Dije, porque me gusta traer mis manos que se vean como que sí trabajo. No se crea, es por la falta de costumbre. Si me pongo guantes me siento torpe, no puedo. Y a veces para amarrar algo amarro también el guante, entonces estoy peleando, ¿verdad? Se queda el guante amarrado también con él. Y hay quienes tienen la habilidad, ¿me entienden? Entonces si me pongo guantes es como David dice, le pusieron, ¿verdad?, ponte el traje de soldado. Digo, yo no puedo andar con esto, no puedo, ¿verdad? Es como el que está acostumbrado a correr, ¿verdad? Si así vestido, no va a correr igual, ¿me entiende? Tiene que llevar lo que necesita. Y David había crecido así. Mire, no sé cuántos de ustedes han escuchado de aquella muchacha, no recuerdo su nombre,
pero que juega competencias de carreras así largas, ¿verdad? De resistencia. Y que las compañías, esas caras de zapatos, le regalaron un par de zapatos para que corriera, ¿verdad? Para que vieran la marca y se hicieran más famosos, ¿verdad? Porque esta muchacha, y le proveyeron todo ello, y dijo: a mí tráiganme mis caites. Caites son guaraches, sus guaraches. Y con guaraches ganaba las carreras. Interesante, ¿no es cierto? Hermanos, todos tenemos alguna habilidad que Dios nos ha dado y que no necesitamos ponernos algo más, sino lo que ya Dios nos ha dado. Qué bonito es tener esa fe como la tenía este hombre. Por ejemplo, yo les he dicho que anteriormente, o hace muchos años, cuando yo leí la escritura ahí donde dice que el Señor Jesucristo está diciendo: cuán difícil, le dice, es que los ricos entren al reino de los cielos. Dice: es más fácil pasar, dice, un camello por el ojo de una aguja. Yo estaba chamaco cuando leí eso y dije: el camello por el ojo de una aguja. La única aguja que yo conocía fue la aguja para remendar, para coser. Aunque ahorita ya hay de diferentes tamaños, pero en mi tiempo, ¿verdad?, de niño, yo solamente conocía las que había en la casa y eran unas agujitas así pequeñas, ¿verdad?, que ahorita batallaría para meter el hilo en el ojo de una aguja. Pero la Biblia dice que un camello por el ojo de una aguja. Dije, ese es Dios. O hace el camello chiquito o hace la aguja grande, pero pasa el camello. Dios es Dios. Y entonces, esa es mi fe. Ese es el Dios. Ya de grande, ¿verdad? Bueno, aprendí que, ¿verdad?, algunos comentaristas dicen que cuando las puertas grandes de Israel se cerraban, ¿verdad?, quedaban unas estrechas donde solamente era el paso, ¿verdad?, para las personas, y que pues algunos, ¿verdad?, metían por ahí el camello, unos jalando y otros empujando, pero lo pasaban. Dije, cuán difícil, o sea, era dificultoso, pero sí entraba. Y el Señor está hablando de la dificultad que tenían los ricos para poder entrar al reino de Dios, porque, ¿verdad?, por causa de los bienes, de las riquezas, ¿verdad?, anteponen esas cosas antes que el reino de Dios. Pero, ¿qué hay de difícil para Dios? Y entonces muchas veces, mis hermanos, ¿verdad?, vamos adoptando ciertos pensamientos, ciertas ideas, pero nuestra fe en Dios, Él no cambia, no falla, Él no, ¿verdad?, Él es fiel, es justo, es poderoso, Él lo sabe todo, Él lo puede todo, Él está en todas partes, ¿verdad? Hermanos, ¿qué más necesitamos? Saber de Dios. Y le vamos conociendo, pero a nosotros se nos olvida. Y es por esa razón que tenemos que estarnos recordando una y otra vez. Y vemos ejemplos en la Escritura como la de David. ¿Quién no sabía la historia de David? A lo mejor muy pocos no habían escuchado la historia de David, o no han leído toda la historia de David, pero aprendemos de ello. Ahora, David no siempre fue perfecto en todo lo que estamos viendo sus características, sino recuerde que David también tuvo caídas, tuvo errores, cometió pecados y tuvo consecuencias por ello también. Pero lo que aprendemos de él es que fue un hombre, ¿verdad? Por ejemplo, en esta mañana vemos su celo, su humildad, su fe, su sencillez, ¿verdad? Y entonces después tuvo madurez, la regó, cometió pecados, pero también aún de ello podemos aprender que Dios tuvo misericordia cuando él se humilló y pidió perdón al Señor, el Señor lo restauró. Y entonces, a veces el soldado dice que no se ve a causa de su complicada armadura y debemos ser naturales y nunca aparentar lo que no somos. David no se perturbó ante el vanaglorioso, ¿verdad?, y grande adversario. Goliat midió a David con su metro carnal y David con el espiritual. Tú vienes a mí, dice, con espada, palo, ¿verdad? Crees que vas a poder, pero bueno, ¿verdad? Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, al cual tú has desafiado. Y hoy le dice, las aves de los cielos, las bestias del campo van a comer tus carnes, porque Jehová está conmigo. Él tenía la seguridad. Hermanos, ¿quién de nosotros no ha pasado por situaciones difíciles donde vemos, ¿verdad?, los desafíos para nuestra vida? Y esos tenemos que verlos como ese Goliat, y nosotros tenemos que presentarnos ante esos problemas, pero no viendo aquellos, sino más viendo la ayuda que viene de Dios, confiando en que toda proeza es porque Él nos da la habilidad para poder salir adelante. Amén. Entonces, no confió en sí mismo,
porque mirarse a sí mismo es perderse. Dice el Salmo 66, 18, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Y tampoco confió en otros, toda su confianza la puso en Jehová. Y no lo hizo porque el rey dijo, a verdad, al que venciere le voy a dar a mi hija. Ni siquiera conocía a la hija David hasta este momento. Ay, voy a ser el yerno del rey. Y aún cuando, ¿verdad?, por lo que el rey había dicho o había expresado, le correspondía a la mujer. Pero si usted sigue leyendo la historia, se da cuenta de que el rey no se la dio. Y claro, ¿verdad?, todo tiene consecuencias. David nunca se olvidó de ese nombre, el nombre de Jehová de los ejércitos. Pero ¿cuántas victorias tendríamos si confiásemos más en tal nombre? Y es el nombre que es sobre todo nombre. El Señor Jesucristo dice en Juan 16, 24, dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Le está diciendo a sus discípulos en ese tiempo, ¿verdad? Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Hermanos, en medio de nuestras batallas, en medio de nuestras guerras, nuestras luchas, muchas veces por ver tan grandes los problemas se nos olvida que tenemos un Dios muy grande. Y a veces estamos buscando arreglar todo esto en nuestras fuerzas. Por eso el Señor dice, para que tu gozo sea cumplido, pedid y recibiréis. David no solamente obró con naturalidad, sino que David luchó legítimamente. Qué bonito es cuando llega una situación difícil a su vida y usted puede decir, bueno, no me quita el sueño, no me quita el hambre, estoy confiando. Dios lo puede hacer, Dios puede cambiar la situación. Y si no, ¿verdad?, tendrá un plan diferente, pero yo no voy a sufrir por ello antes. Solamente estoy aquí para ver las victorias que Dios nos ha dado. Dios le concedió la victoria a David, como Dios quiere concederte la victoria. No solamente en esta mañana, sino en toda situación que estés pasando por tu vida. Entonces, no se deseaba la victoria para su propia gloria. No se, ¿verdad? Fue la gente es la que echa a perder a veces, ¿verdad?, al héroe. Porque cuando regresa David, ¿verdad?, entra y dice que después de ahí se queda pues el mismo Saúl lo mete al palacio, ¿verdad? Y cuando salen así a pelear batallas, van y pelean guerras, dice que cuando regresan, Dios estaba con David y tenía muchas victorias. Dice que cuando regresaba, esas muchachas de Israel, sí que estaban enamoradas de David porque pues, lo alababan mucho. La Biblia dice que era rubio, de hermoso parecer. Por eso cuando Goliat lo vio dijo, ay, este es hijo de papi y mami, ¿verdad? Porque piensan que todos los güeritos de pelos así, ¿verdad?, son muy delicados. No sabían que David había enfrentado oso, león y no menciona más, aunque pudieron, ¿verdad?, haber habido coyotes y lobos y otras cosas, ¿verdad? Pero él menciona lo más grande. Pues si eso, que me viene un coyote. Entonces, vemos aquí que David, ¿verdad?, entró al palacio, estuvo ahí, pero le digo que estas muchachas, dice que cuando venían, ¿verdad?, regresaban a lo mejor David ni se esperaba escuchar eso. Y salen las muchachas de Israel bien compositoras, ¿verdad?, bien inspiradas, porque el amor inspira. Y decían, Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Oiga, paz, si el rey no se va a poner celoso, enojado. Pues si yo soy el rey, mira, ya nomás le falta que le den el trono también. Claro, Dios ya se lo había dado. Entonces, ¿cómo podemos nosotros usar el nombre del Señor con éxito? Dice la Escritura, mis hermanos, que todo aquello que pedimos al Padre en secreto, dice que nuestra recompensa es en público. Entonces podemos pensar que David no tenía que ponerse a alabar, a adorar, a dar sacrificios en público, sino que él tenía una relación con Dios íntima, en la intimidad.
Y vemos muchos de los salmos, hermanos, que leemos, compuestos por David. Así, a través de los salmos, nosotros nos damos cuenta que David realmente tenía una relación íntima con Dios. ¿Por qué? Porque él dice: mi alma tiene sed del Dios vivo. Hermanos, nosotros decimos esas palabras, pero solamente las adoptamos porque las conocemos. Las dijo David desde su corazón profundo. Dice: cuando vendré y me presentaré delante de ti. Fueron, dice, mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras mis adversarios me dicen: ¿dónde está tu Dios? Mi Dios está en el cielo. Todo lo que Él ha querido hacer, ha hecho. Y lo dice: así como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Y es que él, andando en el campo, veía tantas necesidades y situaciones que aún los mismos animales tenían. Y si ellos veían la necesidad en ellos, decía, así se sentía él. Dice: así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y luego él mismo se echaba porras, ¿verdad? Ya como en el Salmo 103, cuando decía: oh alma mía, alaba a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Oh alma mía, ¿verdad? Porque aún tienes que alabar al Señor. O sea, es como, oh Daniel, y te hablas a ti mismo, ¿verdad? Acerca de la necesidad que tienes de Dios. Entonces, cuando damos al Señor el lugar que le corresponde, no tanto luchar por Él, sino que Él luche mediante nosotros. Cuando dejamos que Dios obre. Cuando no consultamos con carne y sangre, porque pues eso es diabólico. ¿Cuántas veces Satanás nos susurra el consejo de Saúl? ¿Sabe qué le dijo Saúl a David? Le dijo: no vas a poder, mijo. En el verso 33 le dice Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él. Tú eres un muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. ¿Cuántas veces usted ha escuchado a lo mejor que el diablo le susurra a través de alguien, de algo? O usted mismo se siente: no vas a poder. Ah, no, sí tienes razón, no voy a poder. Eso no es lo que dijo David. Pero el enemigo va a tratar de traerte desánimo. Incluso al mismo Señor Jesucristo, Satanás trató de impedirle que Él fuera a la cruz. Porque vemos ahí en Mateo 16, 22 y 23, cuando Pedro, ¿verdad?, después de que le ha dicho: tú eres el Cristo, ¿verdad?, el Hijo del Dios viviente. 2 versos más adelante le dice Pedro: Señor, ten piedad de ti. Dice el verso 22 de Mateo 16: Pedro, tomando aparte al Señor, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Es David. Cuando el rey le dijo: no puedes, eres un muchacho. Cuando muchas veces usted mide la situación o la circunstancia y dice: híjole, ¿será? ¿No será? ¿Será que podré? ¿Tendré la habilidad? Hermano, confía. Confía en Dios. Como dice el proverbio, no te apoyes en tu propia prudencia. Confía en Jehová de todo tu corazón. Los hombres de fe los hombres de fe legítima ganan las victorias con armas sencillas. David no necesitó llevar espada, ni usó la misma espada del enemigo para matarlo. O sea, lo derribó con una piedra. Y es posible que aquel hombre, cuando cayó, eran 10 pies, mire, la cabeza cayó de 10 pies. Y ya llevaba una piedra enterrada aquí en la frente. No sé si iba muerto, pero David se aseguró de que estuviera muerto. Llegó y dice que le desenvainó la misma espada del enemigo. Echó la cabeza. Así también,
A las circunstancias hay que mocharle la cabeza. Así David abatió a Goliat con una simple piedrita del arroyo. El Señor Jesucristo con la palabra de Dios. La Biblia es nuestro río inagotable, llena de piedras. Los versos del 52 al 53 hablan del efecto del buen ejemplo y de la victoria. Obró solo. No esperó ayuda de otros, porque Jehová le era suficiente. A veces tenemos miedo de ir solos, de enfrentar solo la situación. Siempre queremos compañía, queremos muchos. Él no esperó que el ejército lo apoyara. De antemano él ya sabía que estaban ellos rendidos. Obró serenamente y en quietud. Dice el escrito en Isaías 30:15, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Así es como salva a Dios. Pero el pueblo muchas veces no obra así. Por eso al final dice Isaías: y no quisisteis. Dijo David a Saúl en el verso 32: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Pueden desfallecer todos, pero su fe firme en el Señor dará la victoria. Al fin cayó el gigante y antes de que reaccionara, mochó la cabeza. Entonces, hermanos, las victorias nos las da el Señor. No necesitamos arroparnos de ninguna otra cosa. Usted debe tener celo, sencillez, humildad, confianza en el Señor. Él peleará por nosotros. Qué bonito ejemplo, ¿no es cierto? ¿Cómo se sentiría la madre de David si es que vivía, si es que estaba ahí? Queremos que nuestros hijos sean victoriosos. Sigamos orando por ellos. Y cuando tengamos situaciones difíciles, aprendamos de ese ejemplo de confianza, de poner a Dios siempre en alto. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por tu hermosa palabra. Vemos estas historias, Señor, de hombres que no fueron perfectos, que también fallaron, pero vemos en ellos, Señor, aquellos ejemplos de confianza, de fe, de dependencia, Señor, de aquella intimidad, porque la vemos a través de los salmos que David tuvo contigo. Ayúdanos también a nosotros, Señor, ser valientes, ser sencillos, ser celosos, de tener fe. Gracias por las victorias que tú nos has dado. Así como le diste no solamente una vez la victoria a David, sino que fueron muchas batallas y muchas victorias que obtuvo. Asimismo, Señor amado, que nosotros podamos aprender de ello y que nuestra relación y nuestra dependencia de ti, Señor, sea siempre. Bendice a tu pueblo, Señor, en esta mañana. Guarda a cada uno de tus hijos que posiblemente esté peleando alguna batalla. Permite, Señor, que salga empoderado, lleno, Señor, de este ejemplo de tu palabra, para poder enfrentar, Señor, al gigante que viene contra él en su vida. En el nombre poderoso de Jesús. Muchas gracias te damos, Señor. Gracias por bendecir a cada familia. Gracias por bendecir, Señor, a cada mujer que ha amamantado, Señor, que le has permitido, Señor, poder desarrollar vida en sus vientres. Ahora permíteles, Padre, que sus oraciones por esas criaturas, por esos hijos, Señor, siempre estén delante del trono de tu gracia, sin desmayar, día a día. Y que puedan, Señor, ver los frutos de su enseñanza, de su ejemplo, reflejado en hombres y mujeres, Señor, con las características de aquellos siervos que tuvieron una relación contigo, mi Dios, y que fueron
exitosos porque confiaron en ti. En el nombre de Jesús. Bendícenos al salir de aquí, llévanos con bien a nuestros hogares. Guarda a tu pueblo en el hueco de tu mano, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor me los bendiga, mis hermanas, ¿verdad? Y si le celebran hoy, disfrútelo.